La campaña del Perú 1824 es una de las tantas proezas del Libertador y de los hombres que fueron de Venezuela, salieron de las fronteras para dar la libertad. Uno no se cansa de leer y de encontrar detalles, porque si la campaña llamada Admirable fue milagrosa, pues era aquí, en Venezuela, en tierras conocidas, con la gente más o menos que se sabía quiénes eran, con los informantes adecuados, pero en la medida en que se van alejando, pues después en Bomboná fue muy fuerte y ahora en el Perú, Bolívar desde un principio se da cuenta de la formación de la sociedad de trampas y de corruptos en el Perú, de las intrigas de la oligarquía, y decide ir a la montaña, ir a la serranía para organizar el ejército y combatir y ganarle la guerra. Eso no lo hizo San Martín. San Martín se quedó en las ciudades pactando en reuniones, en entrevistas, y nunca dio un combate. Bolívar va a la montaña y sabe que si tiene por lo menos 4.000 colombianos, así lo dice, porque al fin y al cabo eran hombres de Venezuela, eran llaneros, pero como todos éramos Colombia, entonces él dice, con 4.000 o 5.000 colombianos yo le gano la guerra a 10.000 españoles que vengan por nosotros. Había una confianza muy grande en el valor de los soldados venezolanos, principalmente llaneros, de Barinas, de Apure, la gente que vino del oriente, los de Maturín, la gente de los de Maracaibo, por supuesto también, y los andinos. Era gente muy valiosa que no le tenía miedo a la muerte y que tenían fama de ser unos guerreros, principalmente con las lanzas, caballo y lanza. Eran espectaculares en el sentido de que se podían medir incluso con 2 o 3 y podían salir gananciosos. Pues bien, esa campaña dura unos 6 meses en el Perú. Bolívar organiza, Bolívar llama, Bolívar hace casquillos, hace calderos, prepara comida, acopia víveres, engorda caballos, alimenta la mente de los hombres, estudia la geografía, conoce la cartografía. Es una cosa impresionante. Yo creo que la historia de América no se ha estudiado desde esa visión, desde la visión de la campaña, de las dificultades, de las grandezas en la formación de los hombres. Entonces, uno va viendo que están en Cajamarca, que están en Huánuco, que están en Huaraz, y nos toca estudiar geografía del Perú y el lago de Junín, las alturas sobre el nivel del mar, las enormes dificultades para organizar un ejército, y admirablemente lo logra, porque ya al finales de julio de ese 1824 está en un lugar que se llama el Cerro de Pasco, que llaman el Nudo de Pasco porque es un lugar ubicado en la geografía frente a Lima, a unos 150 kilómetros en línea recta hacia la costa, pero en la montaña a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Es allí donde ya se reúne todo el ejército, los batallones, esos batallones que habían sido triunfadores en Carabobo, los rifles, el batallón Bogotá, el batallón Vargas, que venían de Boyacá, que habían triunfado en Bomboná y en Pichincha. Allí está Sucre, allí están los hombres duros. Allí, además de eso, hay hombres europeos, hay alemanes que estuvieron con Napoleón, hay hombres del ejército de San Martín, argentinos, chilenos, y uno encuentra también entonces que en ese momento se está dando una unión o integración de los hombres que creían en la libertad contra el despotismo y el odio a la monarquía que tanto había causado problemas en esta América nuestra. Es el momento, a finales de julio de 1824, cuando el Libertador está dispuesto para dar entonces el toque o el avance final hacia los batallones de los españoles. Es cuando les dice: soldados, ustedes son invencibles, ustedes tienen la tarea de detener y de cambiar el mundo en estos territorios donde el despotismo de la monarquía española ha causado tantos destrozos durante tantos años.
se da en ese 6 de agosto de 1824, la batalla de Junín. Hay una narración que me gusta mucho de Vicente Lecuna, que ubicado en el lugar, dice que el sitio donde se dio la batalla, el imponente panorama de la inmensa y desolada pampa cubierta por una parte por la laguna, bajo celajes violáceos y fondo plomizo, rodeada de cerros cubiertos todavía en la tarde del resto de la nieve acumulada en la noche, era digno del suceso extraordinario destinado a asegurar el triunfo de la América y su desarrollo político. Era definitivamente el momento en que los encuentros de los hombres, unos por acabar con la monarquía española y otros en el logro de la independencia. Bolívar, ese día, 6 de agosto, se mueve por el lado occidental del lago de Junín. Canterac ha cometido un error. Avanzó por el otro lado del lago hacia el Cerro de Pasco, creyendo que Bolívar estaba detenido. Cuando se entera de que va a ser cortado en el pueblo conocido como el Pueblo de Reyes, contramarcha aceleradamente y quiere volver a llegar a sus cuarteles del Valle de Jauja. Bolívar desde la serranía observa el movimiento y, como a una legua dice la narración, decide adelantar la caballería. Es el momento entonces en que da la orden para que los hombres cambien de las mulas a los caballos. Aquí quiero detenerme un momento. Es impresionante. Eran 900 hombres de la caballería, 900 jinetes, pero traían 900 mulas, que eran las que montaban para las largas marchas en la montaña. Y de cabresto traían su caballo, que era cuidado, engordado, que era un animal con cuidado en sus patas, con los casquillos. Montaban una mula y llevaban el caballo. En ese momento Bolívar autoriza que monten los caballos y que se desplieguen hacia la pampa, bajando hacia la pampa del lago de Junín, y avancen en búsqueda del enemigo. A mí esto me parece particularmente interesante. Ellos avanzan, el general español se da cuenta que viene por ellos, le da la orden a la infantería que siga avanzando, es decir, que se retire, y detiene la caballería en su arrogancia para asustar a los patriotas. Eran ellos 1.300 hombres contra 900 jinetes, o sea, eran 1.300 jinetes contra 900 jinetes, eran mayoría. Estuvieron entonces esperando, ellos habían estado siempre esperando. El gasto en esa campaña lo hicieron siempre los republicanos. Ellos se quedaron esperando en Jauja desde hacía 3 meses, engordaron los caballos, tenían la mejor infantería y tenían la mayor arrogancia, porque se creían invictos. Efectivamente, habían sido invictos, pero no contaban que ahora tenían al frente a un verdadero comandante de tropas, que se llamó Simón Bolívar. Bolívar avanza sobre ellos, lo esperan en organización y atacan primero los españoles en el llano de Junín o en las pampas de Junín. Allí, en un principio, son aparentemente vencedores porque los escuadrones republicanos se encuentran de momento desestabilizados, pero inmediatamente se restablecen y se da la gran batalla, el movimiento que aprendieron con Páez en las queseras del medio, el devuelvan caras, el devuelvan carajos, y en un momento determinado el coronel Lucas Carvajal, especialista, el coronel Silva, algunos argentinos, Suárez, Miller, principalmente Necochea, quien era el general argentino quien comandaba la caballería, que es herido en 2 o 3 oportunidades, casi muerto, es sacado de entre las patas de los caballos y salió ileso. Bueno, se mejoró, pero aquella batalla fue definitivamente a favor de la patria, a favor de los republicanos. Fue una batalla sin disparos, fue una batalla sin pólvora ni cañones, fue una batalla de hombres y caballos encontrados en un cuerpo a cuerpo, una batalla
de puñales y lanzas en las que solamente se escuchaban, según lo que dicen los narradores, se oían los relinchos y el piafar de los animales en la pelea y los gritos triunfadores de los que consideraban que sus banderas estaban saliendo airosas, junto a los alaridos y las tristezas. Aquella tarde, esa batalla fue a las 5 o 6 de la tarde, con las sombras de la noche se oyeron los quejidos y los alaridos de los heridos que quedaron. 350 hombres murieron de parte del ejército español y por la patria murieron unos 100 hombres, entre ellos algunos hombres valiosos, oficiales que ofrendaron su vida en aquel lugar a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en un frío tenebroso. Dicen que muchos de los heridos murieron esa noche por el frío, porque no pudieron ser auxiliados después de que ya se dio la persecución. Junín marca el momento estelar de la campaña del Perú y desde allí ya lo que vino fue persecución y ya éramos gallitos de pelea, triunfadores en las pampas del Perú para terminar en Ayacucho.